Juan dice Marcel Iriarte, algo molesto, dice volvimos. ¿Cómo están, compañeros? Vamos poniendo nuestros datos en el chat de la plataforma virtual. Estamos a la espera de que puedan ingresar todo el resto de los compañeros, a fin de que también no estemos con esta situación de que estén ingresando a media clase y podamos todos comenzar de manera conjunta lo que es este cuarto tema respecto a lo que es la Constitución, que hemos estado viendo a partir del concepto histórico tradicional, por si acaso, que tiene la Constitución Política del Estado. Vamos a, entonces, comenzar en un minuto más. Compañeros, vayan poniendo sus datos en el chat del grupo, mientras van ingresando el resto de los compañeros a lo que es nuestra clase virtual de la materia de Derecho Constitucional 1 dentro de este semestre, ¿ya? Esperemos entonces, compañeros, un minuto más.
Bueno, vamos comenzando entonces con el avance de clase, compañeros, porque ya hemos esperado unos buenos minutos para que puedan ingresar el resto de los compañeros. Ya en la anterior clase habíamos visto de que puedan ustedes ayudarme a realizar la sesión, o en este caso, ayudarme a poder entender un poco mejor la Constitución Política del Estado. Y para eso nosotros hemos llegado a poder darles, ¿no?, los aspectos o el texto doctrinal respecto a este tema específico que estamos viendo nosotros, ¿no? Estamos viendo un cuarto tema de lo que es la Constitución Política del Estado y algunas características que vamos a avanzar el día de hoy. Y esperemos podamos culminar ya esta clase, este cuarto tema. Para eso, compañeros, les voy a compartir, y ustedes ya lo tienen ahí en el chat de nuestro grupo, les he enviado esta parte para que podamos avanzar a partir de la misma lo que es este tema, de lo que es la Constitución Política del Estado. Les voy a compartir para que ustedes puedan hacer seguimiento, ya hemos hablado ya dentro de lo que es el tema, para que ustedes vean también de que el docente no saca de otros textos que no se avanzan, de otros lugares que nosotros no hemos visto ni hemos leído, ¿no?, pues que podrían referir al momento de que se tome la evaluación del examen del segundo parcial. Todo sale de los textos que nosotros tenemos dentro del avance, ¿ya? Para eso les he pasado este manual de Derecho Constitucional de Boris Wilson Arias, también es el cual estamos basando en este momento esta parte del tema 4 de nuestro avance de clase, y por el cual obviamente nosotros tenemos que constituirnos y basarnos nuevamente a los principios a partir de la etimología de lo que nosotros entendemos de lo que sería la Constitución Política del Estado. Está un poco la chamarra, esperen. Bueno, vamos a comenzar entonces, compañeros. A ver, ya hemos hablado de la etimología del término, de lo que nosotros llegamos a entender que es la Constitución, parte del examen, por si acaso, definición de lo que es la Constitución Política del Estado a partir de los diferentes entendidos en la materia. Ya lo hemos visto, hay algunos, como Lasalle, ¿no?, Ferdinand Lasalle, que en la anterior clase hemos estado leyendo, a partir de lo que él entiende lo que es la Constitución Política del Estado. Conceptos sociológicos, además, que dan, como Hans Kelsen, compañeros, pregunta de examen. Les digo pregunta de examen porque va a ser pregunta de examen, ¿cuál es la definición de Constitución? A partir de lo que nos puede referir tal vez Carl Smith, que es el fundador de la escuela decisionista, como decíamos, ¿no? Constitución es el resultado de una decisión política. Tenemos a varios autores que incluso nosotros hemos visto en nuestro texto dossier inicial, ¿no? Entonces, por favor, 410 de la Constitución, que siempre venimos hablando respecto a la supremacía de la Constitución Política del Estado, nos habla de la Constitución Política nuestra, Constitución Política del Estado plurinacional, si así lo quieren, compañeros, como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Hablamos del nomen juris. La Constitución varía de un estado a otro, como les he dicho, en ciertas características, mas sin embargo la Constitución tiene los parámetros esenciales que debe tener todo tipo de sociedad dentro del conjunto de los estados que conforman los diferentes países. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice, ¿no?, de tal forma, necesariamente el nombre de una constitución es el de Constitución Política del Estado, como sucede en Bolivia. Nombre que incluso pareciera contener una redundancia en sentido de que toda la constitución de un Estado, además de ser jurídica, es necesariamente política. Eso que nosotros sabemos.
analizamos la Constitución desde un punto de vista amplio y otro formal. También lo hemos visto, hablamos de constituye un conjunto solemne de normas, nos dice, que aspiran a reflejar equilibradamente los intereses esenciales de la sociedad, a partir de lo que son los derechos fundamentales, los valores y los principios que son establecidos en cada una de estas constituciones, y específicamente hablando de la nuestra, se encuentran estos aspectos. Además de que la Constitución va a contener desde siempre la organización del poder público, además, como refiere, ¿no?, de permitir la coexistencia e integración pacífica de las personas individuales, así como también de los grupos sociales que nosotros vemos de manera cotidiana en nuestro ambiente y relacionamiento social dentro de nuestro país. Tenemos un aspecto, ¿no?, que nos refiere acá, que no necesariamente viene a ser parte de lo que es el avance de nuestra clase, pero que sin embargo podemos ver, de diferenciar, porque nosotros hemos hablado, ¿no?, de la Carta Magna como un principio dentro del derecho constitucional inglés, donde se han establecido parámetros necesarios a favor de la sociedad, pero que sin embargo pueden ser diferenciados del concepto constitucional del cual nosotros debemos entender actualmente a lo que es la Constitución. Hablamos específicamente del nombre Constitución Política, o en este caso, Constitución. En el sentido estricto, desde siempre no va a poder ser equivalente a lo que es la Carta Magna, porque la Carta Magna dentro del derecho constitucional inglés, podemos hablar a partir de ese antecedente histórico, ¿no?, en el cual se conceden ciertos derechos a lo que es la población. En la Constitución se ve que desde el punto de vista teórico, ¿no?, existe una soberanía popular que va a llegar a permitir a los propios ciudadanos organizarse y reconocerse derechos y garantías. No que a partir de la Carta Magna se haya determinado ciertos derechos y garantías del rey a favor de los súbditos. En la Constitución nosotros, como pueblo soberano, somos quienes vamos a permitir y vamos a organizarnos y además reconocer ciertos derechos y garantías a nuestro favor. Son pequeñas diferencias que van a valer para que no puedan ser equivalentes una con otra, no sé si me estoy dejando entender, en cuanto a la Constitución y otros conceptos jurídicos que nosotros hemos visto dentro de lo que es el derecho constitucional 1. Son aspectos mínimos, ¿no es cierto?, que tal vez en ese momento, dentro de lo que referimos en el derecho constitucional inglés históricamente, la Carta Magna ha sido tal vez algo comparado a la Constitución, que actualmente con un concepto actual, un concepto moderno, podemos decirlo así, la Constitución puede ser diferenciada porque ya establece una soberanía, establece unos principios, un tipo de organización, y además de llegar a reconocer derechos y garantías a favor de nosotros los ciudadanos. Aspectos que tal vez no estaban establecidos en los 400 y artículos que nosotros tenemos dentro de nuestra Constitución Política del Estado actual, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de 411 artículos que tenemos en nuestra Constitución, yendo más allá, que tal vez en el derecho constitucional inglés se han establecido solo algunos aspectos esenciales respecto a derechos que pudiese llegar a tener los súbditos que en ese momento dependían de un rey. Otro de los parámetros que ustedes han debido escuchar respecto a estos conceptos jurídicos que de manera interesante nosotros estamos viendo actualmente, nos habla de que no podemos equiparar la ley de leyes, superley o ley fundamental u otros similares, pues nos refiere, ¿no? En esencia, una norma constitucional es cualitativamente distinta o diferente a una ley que encuentra su fundamento precisamente en la Constitución, como nos refiere, ¿no? La Constitución es de naturaleza legal, daría el absurdo resultado de que una ley llegue a contradecir el texto constitucional. Si bien nosotros podemos entender a la Constitución como una ley de leyes,
como algo, tal vez estamos hablando de una superley, no conceptualmente podemos definirla a la Constitución o equipararla con una ley, porque sabemos que conforme al 410 de la Constitución Política del Estado nos establece los parámetros respecto a la supremacía que tiene esta ley específica, que es la Constitución Política del Estado, ¿no? Y estamos viendo un poco más abajo que nos dice que a partir de nuestra Constitución, en el artículo 228 de la Constitución, nos habla de la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, que sin embargo el 410 en el parágrafo segundo de la Constitución nos habla de una norma suprema del ordenamiento jurídico, porque no puede equipararse la Constitución con una ley. El artículo 410 de la Constitución, para que ustedes puedan tal vez entender un poco mejor de lo que nosotros estamos hablando y estamos avanzando. Perdón. ¿Qué nos dice el 410? Solo para ver y comparar la Constitución con otras leyes, nada más vamos a analizar este artículo, ¿ya? El 410 nos habla del bloque de constitucionalidad, todo lo que viene a ser parte de la Constitución, respecto a su jerarquía. Tenemos que la Constitución Política del Estado está por encima de cualquier tratado internacional en primera instancia, ¿ya? Pero, sin embargo, estos tratados internacionales van a venir a ingresar a la Constitución a partir de que esta Constitución no puede referir tal vez a algunos aspectos inmersos en tratados y convenios internacionales, pero que sean de derechos humanos y normas de derecho comunitario, ¿no? Dentro de los cuales hayan sido ratificados esos convenios y tratados por nuestro país, como es el caso del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Al ser parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificamos cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de normativa internacional a favor de los derechos humanos y las normas de derecho comunitario. Y como número 3, en tercer lugar, podemos tal vez referir así, vienen a referirnos o viene a definirse lo que son las leyes nacionales que vienen por debajo de lo que es la Constitución, y es por eso que dentro de la conceptualización que nosotros estamos viendo no puede equipararse, nos dicen, ¿no? No se puede igualar la ley cuando el 410 de la misma Constitución Política del Estado nos viene a referir que las leyes nacionales, hablamos de leyes, no están encima de lo que es la Constitución Política del Estado. Ninguna ley se puede equiparar o más bien puede venir a referir algo por encima de lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. Para finalizar tenemos a los decretos, reglamentos y otras resoluciones emanadas de órganos ejecutivos correspondientes que van como número 4 de lo que es la Constitución Política del Estado, y por eso nosotros estamos analizando esta a partir de este concepto que nosotros estamos viendo en esta diferenciación de los conceptos jurídicos que tenemos que tener nosotros con lo que es la Constitución Política del Estado. Entonces, de cierta manera nos viene a aclarar esos aspectos. No podemos decirle ley de leyes, pero podemos tal vez, ya les he referido, ¿no? En estos momentos la Carta Magna en el derecho constitucional inglés para nada era aplicado en nuestro país. Hablamos de muchísimos años atrás. La evolución de por lo menos esos derechos que con anterioridad no existían. No podemos equiparar a la Constitución con una ley de leyes, pero que sin embargo algunos docentes seguramente les han debido decir en algún momento, ¿no? Es la ley de leyes, pero sin embargo conceptualmente puede que estemos equivocados, como nos está haciendo notar en este momento el autor. Asimismo nos dice la relación entre derecho constitucional y constitución, así como puede existir una relación entre derecho civil y código civil, existe pues una relación, ¿no es cierto?, entre el derecho constitucional y la constitución, obviamente, así como también están comparando el derecho civil y el código civil en el grado de que dichos conceptos se pueden confundir, dicen, ¿no? Puede reconocerse el primero en ambos casos, que es mucho más amplio que el segundo, porque el derecho constitucional va a venir a abarcar no solo a lo que es un concepto de derecho de constitución, sino
algunos aspectos inmersos que son determinados mediante o van a llegar a nacer respecto a leyes que van a ser propuestas y que nacen a partir de lo que es la Constitución Política del Estado. Nos dice, nadie tampoco puede sostener que el derecho constitucional se agota en la Constitución, máxime cuando la mayoría de los estados adoptaron normativamente o jurisprudencialmente el concepto de bloque de constitucionalidad. Este bloque de constitucionalidad que nosotros acabamos de ver en el artículo 410, que son conceptualizaciones que tal vez esta parte no ingrese muy bien a lo que es el examen, pero que sin embargo podemos tomar en consideración para poder entender mejor lo que es el concepto de constitución. Hablamos de una caracterización de la norma constitucional. Esta caracterización, en este punto específico que estamos viendo, compañeros, ¿ya? Esta caracterización nos viene a referir que básicamente toda norma constitucional, todo lo que se encuentre inmerso en el texto constitucional, en nuestra Constitución Política del Estado, por el tipo de disponibilidad puede tener características como la imperatividad, que son imperativas estas normas, que pueden llegar a prohibir algo concreto, y que además pueden facultar y pueden ser de cierta manera discrecionales. La primera característica respecto a la norma constitucional que nosotros tenemos que aprender a conocer, nos habla de una forma incondicional, independiente a circunstancias concretas, nos dice. Imperativa porque ordena una realización y una ejecución. Por eso es una de las características de la Constitución, que es imperativa. ¿Cómo podemos entender ese término, compañeros? Tal vez podemos entender mejor a partir del ejemplo que nos da nuestro mismo manual de Derecho Constitucional, que nos habla con la prohibición absoluta de torturas, prohibición absoluta de esclavitud, que no se justifican incluso en un estado de guerra u otra circunstancia excepcional. No puede ser que se pueda determinar esa situación, siendo que la norma constitucional lo prohíbe. No sé si estamos entendiendo muy bien el término que nosotros estamos utilizando respecto a que la ley constitucional impera. Tal vez algunos de ustedes, compañeros, me quieren referir. ¿Qué entienden por la norma imperativa? ¿Qué concepto ustedes pueden darle? ¿Qué entienden por imperativa? Que se impone, ¿no es cierto? A ver, alguien tal vez quiere hablar. Sí, doctor, como una imposición, ¿no? Eso sería imperativo. Exacto. Es una imposición, pone, ¿no es cierto? Una forma de expresar mandatos, órdenes, una orden directa de quién, de la misma Constitución Política del Estado. Por eso nos da, por ejemplo, el ejemplo de la prohibición absoluta de torturas, ¿no? De esclavitud, que no se pueden y que nunca se podrían ni deberían darse ni siquiera en un estado de guerra, como se ha visto con anterioridad. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede dar? Porque van en contra de derechos humanos que vienen a ingresar al texto constitucional a partir del artículo 410. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de esta escala, podemos decirlo así, en la cual se encuentra la Constitución. Y en el segundo punto se encontraban los tratados internacionales. Hay que respetar en estados de guerra esos derechos. Por eso es imperativo, porque nos va a llegar a imponer aspectos que nosotros tenemos que cumplir. Otra característica de la norma constitucional es que es prohibitiva.
ya entendemos desde el concepto, ¿no? Nos dice, impelen a un comportamiento pasivo, aclarándose que mientras que el ciudadano no puede ser, ¿no?, obligado a hacer que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que están, de que éstas no prohíban. Para el servidor público, hablamos de cualquier servidor público que esté dentro de lo que es la función pública, inmerso en tal vez en la administración del Estado. Con autoridad, la lógica es totalmente contraria, nos dicen, ¿no? De tal forma que la competencia o atribución no otorgada por la Constitución y la ley se entiende que le está vedada o prohibida. Es para el servidor público. Prácticamente todo lo que la Constitución nos pueda venir a prohibir, obviamente, ¿no?, puede, y es una característica esencial, la prohibitividad, ¿no?, prohibitiva, nos dice, nos está determinando un parámetro en el cual nosotros podemos arribar para no hacer algo. Nos habla de la función pública, nos habla de esta tuición o esta lógica contraria, totalmente contraria, respecto a la competencia o atribución que, si bien la Constitución nos habla de que no otorga tal vez algún tipo de competencia o atribución a un funcionario público, y que no está determinada a partir de la Constitución, le está prohibido, ¿no? Hay un artículo, no recuerdo muy bien cuál es, en la Constitución, y nos habla de que todas las acciones o los actos que pueda ejercer un funcionario público, las cuales no sean sus atribuciones o estén prohibidas, son nulos, ¿no? Son nulos los actos de quienes ejerzan funciones que no les competen, dice ese artículo. El 122 de la Constitución. Pero hablamos de la función pública, hablamos de un funcionario público que quiera ejercer sus funciones más allá de lo que la ley les está atribuyendo. Por eso nos habla el 122. No son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Es un principio, además, dentro de lo que es la Constitución, aspectos importantes que nos dan, y que dentro de esta caracterización de la Constitución política del Estado es prohibitiva. Tal vez en el examen les venga a preguntar, compañeros, ¿por qué? A ver, dentro de la caracterización o dentro de las características de la norma constitucional, refiérame un ejemplo de estos aspectos prohibitivos. Y ahí ustedes me tendrán que decir, ¿no? Es prohibido porque, de cierta manera, dentro y dando como ejemplo al funcionario público, puede que establezca algunos aspectos o parámetros necesarios entre los cuales él no pueda ejercer algún tipo de función. Incluso el docente nos leyó el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Ya les decía, no recordaba el número del artículo, pero sin embargo, lo acabo de recordar, lo acabo de ver en la Constitución. Cualquier tipo de acto de personas que usurpen un tipo de función que no les está permitida, que más bien son prohibidas, son nulas en cuanto a ese tipo de actos o acciones que ellos ejercen, ¿no? Otra de las características que tiene la norma constitucional, compañeros, es las facultativas o discrecionales, como estamos viendo aquí en lo que es nuestro... A ver, perdón, vamos a un poquito para que ustedes puedan ver más de cerca lo que es esta caracterización de la norma constitucional, ¿no? Nos habla facultativas y discrecionales cuya efectivización depende de la concurrencia de circunstancias específicas. Estas circunstancias que van a venir a ser valoradas por el titular, la competencia o facultad, tal como sucede, dice, ¿no?, con el estado de excepción que puede dictarse por el órgano ejecutivo cuando la considere indispensable. Sin embargo, dicha potestad no es arbitraria en razón a que en este caso concreto el órgano ejecutivo debe fundamentar, o sea, de manera comprobable, la existencia de un peligro para la seguridad del Estado. Cuando
pueda existir, pero obviamente un estado de excepción. ¿Cuándo? Cuando existe un peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, algún tipo de conmoción interna o un desastre natural. Nos habla del 137 de la Constitución. El 137 de nuestra Constitución Política del Estado obviamente nos va a venir a referir que dentro de esos estados de excepción tiene que existir un peligro a la seguridad del Estado. Tiene que existir algún tipo de amenaza tal vez externa, una conmoción interna, un desastre natural, para que pueda determinarse ese estado, y este estado es determinado a partir de lo que es el órgano ejecutivo, como una facultad de este órgano. Vamos a ver nosotros en Derecho Constitucional 2, y ustedes ya deberían conocer que dentro del órgano ejecutivo se encuentra, por ejemplo, se encuentra conformado, obviamente, por lo que es el presidente de Estado, el vicepresidente y los ministros de Estado. Que dan y tienen esas facultades, ¿no? Estas facultativas o discrecionales, ¿no? Por las cuales obviamente van a venir a ver, valorar esa titularidad de competencia o la facultad que tiene de dictar por medio de este órgano ejecutivo, que tengan esta potestad, obviamente, de poder determinar un estado de excepción. Ese estado de excepción que va a venir a ser referido por este órgano específico, obviamente, ¿no? Pero ahí está la característica de la ley constitucional. En este caso, hablamos de la norma constitucional, ¿no? Además, tenemos otras características, como las estamos viendo, por su aplicabilidad inmediata, pueden clasificarse. ¿Qué tipo de aplicabilidad tienen? Nos habla de aplicabilidad operativa o de autoaplicabilidad dentro de lo que son la caracterización de la norma. En primera instancia hemos visto por su disponibilidad y ahora las estamos viendo por su aplicabilidad, que son dos, ¿no? La autoaplicabilidad y las no operativas, o podemos referirlas tal vez mejor, operativas y no operativas. Operativa, ¿por qué? ¿Por qué, compañeros? Para su cumplimiento y ejercicio, nos dice, ¿no? Para su cumplimiento y ejercicio, nos hemos quedado cumplimiento y ejercicio en caso de reconocer facultades, no dependen de la emisión de las leyes o de formulación de políticas de gobierno, sino además directamente justiciables, es decir, invocables ante tribunales. Así, por ejemplo, nos dice como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal, no requieren ser desarrollados por normas para su cumplimiento inmediato, porque hablamos normas tal vez básicas y principales respecto a los derechos humanos. ¿Y por qué no operativas? Porque esas van a venir a requerir una efectivización del desarrollo de la norma. Sí van a necesitar de una ley, de una norma, o algún tipo de política gubernamental. Acá nos dice y nos da un ejemplo, ¿no es cierto? Las primeras no necesitan una norma, obviamente, porque ya las asumimos, de que sí existen, ¿no? Por eso les decía yo, no sé si es en este grupo, de manera constante les digo, ¿no? Jueces, contralor de derechos constitucionales. Dentro de las no operativas tenemos nosotros que no existe, o más bien, perdón, que tiene que existir una norma específica. Nos da el ejemplo del derecho a la seguridad social. Previamente a su efectivización requiere que el gobierno determine y diseñe su alcance y configuración. En ese tipo de normas, la justiciabilidad únicamente alcanza la declaratoria de inconstitucionalidad por omisión, siempre y cuando pueda llegar a darse ese aspecto. No necesariamente, ¿no? Si es que existiese un tema distinto. Nos dice el 23, hablamos de la Constitución Política del Estado, obviamente. Tenemos que entender mejor lo que son las normas operativas y las no operativas. Las no operativas son las que obviamente van a necesitar de una norma específica, ¿no? O que sean planteadas mediante una norma. Y las operativas son las que ya son asumibles. Para el cumplimiento, obviamente, son situaciones
primordiales como la vida, el derecho a la integridad personal que no pueden ser vulnerados. Y por eso se asumen ya como operativas, ¿no? De acuerdo al tipo de aplicabilidad que tienen. Espero que se hayan entendido, compañeros, porque yo pienso que ya le estamos redundando mucho sobre estos conceptos porque claramente están muy bien definidos y que son características esenciales que tienen dentro de lo que es la Constitución. El texto nos dice, ¿no? El contexto de una transición constitucional debe identificarse en cada caso concreto las normas operativas de las normas programáticas. Por ejemplo, nos habla del derecho de la petición, como nos he venido refiriendo, ¿no? En el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, nos habla a las formas de solicitud y el derecho que nosotros tenemos de solicitar, tanto a instituciones públicas o privadas, algunos aspectos inherentes a nuestra tal vez consulta que estamos realizando a través de una carta, de manera verbal, o a fin de cuentas, por medio de un memorial. Nos habla que es operativa, por lo tanto, de aplicación incondicional, nos dice, ¿no? En cambio, la posibilidad de una población a constituirse en autonómica dependerá de un marco de ley de autonomías. Vamos a cortar acá, compañeros, nos está acabando, pero ahorita vamos a regresar con este punto porque es demasiado interesante y quiero que esté claro, por favor. Ya les vuelvo a enviar el link.